El enigma de la zarza ardiente, la revelación que sacudió la historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si Dios mismo te hablara? Imagina estar completamente solo en la vastedad del desierto, solo tú y el silbido del viento azotando la arena. De repente, algo imposible sucede ante tus ojos, un arbusto envuelto en llamas, pero extrañamente, no se consume. La escena es desconcertante, pero tu curiosidad es más fuerte. Te acercas con cautela y, de pronto, una voz resuena desde el fuego, una voz que parece estremecer el suelo bajo tus pies. Moisés jamás habría imaginado que aquel día marcaría un antes y un después en su existencia. Lo que escuchó en el monte Horeb no fue simplemente un mensaje cualquiera, fue una proclamación divina, un decreto que trascendería el tiempo. Pero lo más impactante de todo es que aquella voz sigue resonando hasta el día de hoy. ¿Quién hablaba desde el interior de la llama? ¿Por qué Dios eligió este fenómeno para manifestarse? ¿Qué significa realmente la frase «Yo soy el que soy» y por qué estas palabras se han convertido en una de las más enigmáticas y poderosas de la historia? Lo que ocurrió aquella tarde en el desierto no fue solo un milagro, fue un llamado que cambiaría el destino de millones de personas. Y esa misma revelación aún tiene el poder de transformar vidas hoy en día. Antes de sumergirnos en este relato fascinante, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí encontrarás contenido que desafiará tu mente, fortalecerá tu fe y revelará secretos ocultos en las Escrituras. Ahora, prepárate para adentrarte en esta historia. La voz en el desierto. El inmenso desierto de Madián se extendía frente a Moisés como un océano interminable de arena, con el sol abrasador golpeando sin piedad la superficie reseca. Día tras día, él guiaba los rebaños de su suegro Jetro, recorriendo senderos que parecían no llevar a ningún lado, como si el paisaje estuviera atrapado en un ciclo eterno de dunas moldeadas por el viento. Su vida en el esplendor de Egipto parecía ahora un recuerdo lejano, casi irreal, como los espejismos que a veces aparecían en el horizonte. Las memorias del pasado volvían a su mente con la persistencia de una sombra que nunca desaparece. Recordaba su juventud en los palacios, el lujo, el conocimiento transmitido por los sabios escribas y la autoridad con la que caminaba por las grandes avenidas de Tebas. Pero, sobre todo, sentía el peso de la culpa por el hecho que lo había convertido en un fugitivo. Había pasado de ser un príncipe respetado a un hombre sin patria, hallando refugio entre un pueblo que no era el suyo. En medio de aquella soledad, cuando el calor sofocante parecía arder incluso en el aire, Moisés vislumbró algo extraño a la distancia. Un destello en medio de la monotonía del desierto llamó su atención. Al principio, pensó que podría tratarse de una fogata, quizás de algún viajero que había decidido acampar. Pero a medida que se acercaba, la inquietud crecía en su interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una zarza ardía con un fuego intenso, pero la madera no se consumía. Sus ojos se negaban a creer lo que presenciaban. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y su mente intentó encontrar una explicación racional. Sin embargo, ninguna lógica terrenal podía dar sentido a lo que estaba ocurriendo. Entonces, en medio del silencio del desierto, una voz emergió desde las llamas. Una voz poderosa, capaz de llenar el vacío del desierto con una autoridad incuestionable, resonó llamando su nombre: Moisés, Moisés. Un escalofrío recorrió su cuerpo de pies a cabeza. El viento, que momentos antes silbaba entre las dunas, pareció detenerse de golpe, como si hasta la naturaleza se inclinara ante aquel llamado. Moisés giró la cabeza en todas direcciones, buscando el origen de aquella voz imponente, pero no vio a nadie. Solo el fuego ardiente en medio del arbusto permanecía ante él, como si fuera el único testigo de lo que estaba ocurriendo. Su corazón latía con fuerza, su mente se debatía entre el asombro y el temor. Reuniendo el valor que aún le quedaba, Moisés respondió con voz temblorosa: «Aquí estoy». Entonces, una segunda instrucción descendió sobre él, solemne e indiscutible: «Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés apenas pudo procesar aquellas palabras. Sin cuestionarlas, se apresuró a arrodillarse y retirar sus sandalias. Jamás habría imaginado que aquel suelo seco y polvoriento fuera algo más que un tramo cualquiera del desierto. Pero ahora, con cada latido de su corazón, comprendía que no era un terreno ordinario,
estaba pisando un lugar santificado por una presencia que lo sobrepasaba por completo. Cada grano de arena parecía impregnado de un significado más profundo, demasiado sagrado para ser hollado con pies humanos. Entonces, la voz habló nuevamente, revelando su verdadera identidad. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En ese instante, Moisés sintió el peso de la historia caer sobre sus hombros. No era solo él quien estaba allí en ese momento, generaciones enteras de su pueblo estaban conectadas a esa voz. Las historias que había escuchado en su infancia sobre el Dios que había hecho un pacto con sus antepasados ya no eran solo relatos antiguos. La realidad lo golpeó con la fuerza de una tempestad. Ese Dios viviente estaba frente a él, manifestándose en aquel fuego que ardía sin consumir la zarza. El resplandor de las llamas reflejaba una verdad imposible de ignorar. Dios era eterno, inquebrantable y soberano sobre todas las cosas. Su mente, casi sin querer, viajó de regreso a Egipto. Las imágenes de su pueblo en sufrimiento lo asaltaron con brutal claridad: esclavos encorvados bajo el peso de ladrillos y piedras, manos ensangrentadas por la dureza del trabajo, cuerpos extenuados bajo el látigo de los capataces. La miseria, los gritos de dolor, las miradas desesperanzadas de aquellos que habían nacido sin conocer la libertad. Todo eso seguía vivo en su memoria. Entonces, la voz continuó con un anuncio que cambiaría el destino de su pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor. Ha llegado el tiempo de su liberación. Y tú, Moisés, serás quien lo saque de la esclavitud. Irás ante Faraón y lo enfrentarás. El aire pareció congelarse a su alrededor. La magnitud de aquella orden cayó sobre él como una tormenta. Su corazón se oprimió en el pecho. ¿Volver a Egipto? ¿Aquel lugar de donde había huido para salvar su vida? ¿Regresar ante el Faraón, el gobernante absoluto, y exigir la libertad de una nación entera? La duda lo consumió de inmediato. Su voz, cargada de miedo y vacilación, rompió el silencio. ¿Quién soy yo para presentarme ante Faraón y liberar a Israel? La respuesta llegó con la fuerza de una promesa inquebrantable. Yo estaré contigo. 4 palabras. Simples a primera vista, pero llenas de un poder que trascendía ejércitos, riquezas y reinos. Si Dios estaba con él, no necesitaría confiar en su propia fuerza, en su inteligencia ni en su experiencia. Sin embargo, el temor no desapareció por completo. Su pasado seguía pesando sobre él como una carga imposible de soltar. La tarea que se le encomendaba era inmensa, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Tal vez su exilio no había sido en vano. Quizás cada caída, cada fracaso y cada error que había cometido lo habían conducido a este preciso momento. La zarza ardiente, un fenómeno imposible de explicar, le revelaba que cuando la razón humana se queda sin respuestas, Dios sigue teniendo un propósito. El fuego comenzó a extinguirse lentamente. La luz de las llamas se desvaneció, y el desierto pareció recobrar su estado habitual, como si nada hubiera pasado. Pero Moisés sabía que todo había cambiado. Se calzó las sandalias de nuevo, tomó su cayado y miró a su alrededor. Sus ovejas pastaban tranquilamente, ajenas al milagro que acababa de ocurrir. Sin embargo, dentro de él, la certeza de haber escuchado la voz del Altísimo ardía como un fuego inextinguible. La inseguridad seguía allí, sus miedos no habían desaparecido por completo. Pero ahora, junto a ellos, convivía la obediencia. No sabía cómo enfrentaría el poder del faraón. No tenía idea de qué señales mostraría al pueblo de Israel. Pero algo era seguro, su vida nunca volvería a ser la misma. Para que creyeran en su llamado, Moisés no solo tendría que demostrar su propia convicción, sino también encontrar la manera de transmitir aquella experiencia indescriptible a su propia familia. ¿Cómo explicaría lo que había visto? ¿Cómo convencería a su esposa, a sus hijos y a su suegro de que no había sido un simple delirio provocado por el calor del desierto? Pero algo dentro de él le decía que no necesitaba tener todas las respuestas en ese momento. La certeza de que Dios actuaba más allá de la lógica humana le brindaba una nueva perspectiva sobre el camino que tenía por delante. Ya no se trataba solo de una misión impuesta, sino de un destino que lo estaba alcanzando. Dejando atrás la zarza ardiente y el eco de la voz divina en su mente,
Moisés inició el viaje de regreso a Madián. Sabía que necesitaría preparación, pero no solo en términos materiales. No bastaría con reunir provisiones o planear estrategias. La verdadera preparación vendría de adentro, del fortalecimiento espiritual que solo la comunión con Dios podía otorgar. La liberación de su pueblo ya no era una idea lejana, era un evento que se estaba gestando y pronto irrumpiría en la historia. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de fuego y púrpura. Mientras caminaba, Moisés meditaba en cada palabra que había escuchado. Cada grano de arena que sus pies tocaban le recordaba el sagrado lugar donde había estado en presencia del Dios viviente. El desierto, que hasta entonces había sido solo un refugio para su exilio, ahora se transformaba en el punto de partida de un propósito mayor. Al llegar a Madián, Moisés sintió que ya no era el mismo hombre que había salido esa mañana. Algo en su interior había cambiado para siempre. La mera imagen de la zarza ardiendo, inextinguible, hacía temblar su espíritu y al mismo tiempo lo llenaba de una determinación inquebrantable. No tardó en compartir su experiencia con su suegro, Jetro. Con cautela, relató lo que había presenciado en el desierto, el fuego que no se consumía, la voz que había hablado con autoridad, la revelación de que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob quien le encomendaba una misión imposible de ignorar. Jetro, un hombre de gran sabiduría y años de experiencia, notó algo diferente en su yerno. Moisés hablaba con una convicción inusual, con una intensidad que no había visto antes en sus ojos. Aunque el relato parecía increíble, Jetro percibió que algo sobrenatural había ocurrido. Sin embargo, no todos en su familia reaccionaron de la misma manera. Algunos pensaron que el calor abrasador del desierto le había jugado una mala pasada, que sus palabras eran fruto de la fiebre o de una imaginación exaltada. Pero Jetro, conociendo el carácter de Moisés, entendió que esto iba más allá de cualquier fantasía. La certeza en el corazón del pastor era inquebrantable, debía regresar a Egipto. No por voluntad propia, sino porque el propio Dios le había ordenado que se presentara ante el faraón y exigiera la liberación de los hebreos. Sin embargo, la idea de cruzar nuevamente las fronteras de aquella tierra despertaba en él recuerdos que aún dolían. No podía evitar pensar en el día en que todo cambió. Aquel momento en que, movido por la indignación, tomó la vida de un capataz egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo. La huida, el miedo, el abandono de su antigua vida. Todo eso volvió a su mente con una nitidez inquietante. Ahora debía regresar al mismo lugar donde su rostro aún podía estar en los registros de los buscados por la justicia egipcia. Mientras preparaba sus pertenencias para la travesía, las dudas lo asaltaban sin descanso. ¿Cómo lo recibiría su propio pueblo? ¿Lo verían como un libertador o como un impostor? ¿Y si no creían en lo que había visto? ¿Cómo probaría que realmente había hablado con Dios? Sostenía su cayado con fuerza. A simple vista, no era más que un trozo de madera desgastada por el tiempo, el mismo que había usado por años para guiar a sus ovejas. Pero ahora sabía que en sus manos no tenía solo un bastón, era un instrumento de señales y prodigios, una extensión del poder divino. Una noche clara, bajo un cielo salpicado de estrellas, Moisés sintió la necesidad de estar a solas. Se alejó en silencio, buscando un rincón apartado en el vasto desierto. No tenía palabras ensayadas ni un ritual establecido, pero su corazón ardía con preguntas que solo Dios podía responder. En la quietud de la noche, con los ecos del viento susurrando entre las rocas, recordó cada palabra que había escuchado en la zarza. Se sintió pequeño ante la inmensidad de su misión. Pero también sintió que, aunque el temor lo seguía acechando, no estaba solo. El destino lo llamaba. La historia estaba a punto de cambiar. El desafío era gigantesco, pero la promesa «Yo estaré contigo» resonaba en su alma, renovando su coraje. A la mañana siguiente, Moisés se despidió de Jetro, preparó sus suministros, tomó su bastón y partió rumbo a Egipto. Cruzar el desierto era una jornada ardua, que podía llevar días, tal vez semanas, bajo el sol abrasante durante el día y el frío cortante de las noches. Cada atardecer era un recordatorio de que el tiempo se agotaba, y la expectativa de reencontrarse con su pueblo crecía con cada paso. Cuando finalmente pisó nuevamente la tierra que alguna vez llamó hogar, una sensación extraña se apoderó de él.
Parte de sí reconocía la grandiosidad de las construcciones egipcias, las estatuas erigidas en honor a los dioses, los templos lujosamente ornamentados. Pero, en contraste, el recuerdo del sufrimiento del pueblo hebreo volvió con intensidad arrolladora. En su mente, resonaban los sonidos de las órdenes gritadas por los capataces, el chasquido de los látigos y los gemidos de dolor de los esclavos. Fue entonces cuando Aarón, su hermano, vino a su encuentro. El reencuentro estuvo marcado por la emoción, porque, a pesar del tiempo separados, compartían el mismo origen y los mismos recuerdos dolorosos. Moisés le contó todo, desde el llamado divino hasta la promesa de que Dios mostraría señales poderosas. Aarón escuchó con atención, sin ocultar la sorpresa. Antes de presentarse ante el faraón, decidieron primero hablar al pueblo hebreo. Reunieron a los líderes y ancianos, tratando de convencerlos de que el Dios de sus antepasados había venido para liberarlos. Algunos escucharon con esperanza, pero otros se sintieron tomados por el escepticismo. Después de tanto sufrimiento, ¿por qué esta promesa de salvación surgía solo ahora? Sin embargo, cuando Moisés arrojó su bastón al suelo y éste se transformó en serpiente ante todos, muchos se postraron, reconociendo la acción divina. Pero aún había miedo en el aire. Egipto estaba en su apogeo de poder militar, y el faraón gobernaba con mano de hierro. Enfrentar esa autoridad suprema parecía una locura. Moisés intentaba ocultar su inseguridad, pero era inevitable que surgiera de vez en cuando. Cuando eso ocurría, se aferraba al recuerdo de la zarza ardiente, de la voz que lo llamó por su nombre y de la fe inquebrantable de Abraham, quien dejó todo para seguir la voluntad de Dios. El conflicto interior de Moisés se intensificó cuando supo que el faraón no solo había rechazado la petición de liberación del pueblo, sino que también había aumentado la carga de trabajo de los esclavos. Ahora, debían producir ladrillos sin recibir la materia prima necesaria. La reacción del monarca fue un golpe que casi minó la credibilidad de Moisés ante los hebreos. Muchos comenzaron a cuestionarlo. ¿Realmente fuiste enviado por Dios? ¿O tu presencia solo hizo que nuestro sufrimiento fuera aún mayor? Aarón, al percatarse del peso que su hermano llevaba, trató de animarlo. Le recordó que la jornada del pueblo de Israel nunca había estado libre de pruebas, y que Dios sin duda mostraría su fidelidad en el momento adecuado. A pesar de las críticas y el temor, Moisés continuaba obedeciendo a la voz que había escuchado en el desierto. Se sentía responsable por aquellas vidas que sufrían bajo las cadenas de la esclavitud, pero sabía que no tenía un plan alternativo. Todo dependía de algo mucho mayor que él mismo. En los momentos de angustia, buscaba consuelo en la oración, tratando de silenciar las voces que lo acusaban de fracaso. Recordaba la llama que quemaba en la zarza sin consumirla. Por más imposible que pareciera liberar a una nación entera, el poder divino ya había demostrado que incluso las leyes de la naturaleza podían ser subvertidas para cumplir un propósito soberano. Era solo el comienzo. El enfrentamiento con el faraón, las señales milagrosas y la reacción del pueblo hebreo definirían el rumbo de la historia. En medio del torbellino de incertidumbres, Moisés se aferraba a la promesa simple y directa: «Yo estaré contigo». Capítulo 3. Las marcas del poder soberano. Con el paso de los días, quedó claro que el corazón del faraón estaba endurecido contra el clamor de los hebreos. Moisés y Aarón iban repetidamente al palacio, suplicando que dejara partir al pueblo para adorar al Dios verdadero. Pero cada pedido era recibido con burlas e indiferencia. Para el faraón, los dioses egipcios eran la única divinidad que importaba y, por encima de todo, él mismo se consideraba un dios. Para él, no había razón alguna para temer o obedecer al Dios de los esclavos. Entonces, comenzaron los signos. Primero, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, tiñendo el río de rojo y matando a los peces, esparciendo un olor insoportable. Luego, llegaron nubes de ranas, nubes de piojos, peste sobre el ganado, úlceras en la piel de las personas, una lluvia de piedras y fuego, nubes de langostas y, finalmente, densas tinieblas que cubrieron toda la tierra. Con cada una de estas manifestaciones, Moisés repetía el mismo llamado al faraón: «Deja ir a mi pueblo». El faraón, temiendo las consecuencias, a veces cedía, a veces volvía atrás en su palabra. Incluso los sacerdotes egipcios quedaban atónitos ante ciertos fenómenos, porque, a pesar de que podían replicar algunas manifestaciones,
no podían anular o reproducir las plagas más complejas. Aún así, el orgullo del faraón lo impedía someterse por completo. Para él, era inconcebible que la divinidad de Moisés fuera superior a la fuerza de los dioses de Egipto. Mientras tanto, el pueblo hebreo observaba todo con asombro y temor. Cada plaga atacaba una divinidad egipcia específica, demostrando que el poder que operaba a través de Moisés y Aarón iba más allá de cualquier coincidencia. Al mismo tiempo, crecía la tensión, porque las autoridades egipcias culpaban a los esclavos por todas las calamidades. Muchos hebreos enfrentaron humillaciones aún peores y castigos severos. A pesar de esto, la promesa permanecía: el Dios que escuchó el clamor de Israel no los abandonaría en medio de las pruebas. Y, mientras Egipto se hundía en el caos, señales de protección eran visibles entre los hebreos. En varias ocasiones, las plagas ni siquiera los alcanzaron, como si una mano divina los separara de la destrucción. Moisés, presionado desde todos los lados, mantenía los ojos fijos en la misión: conducir a su pueblo hacia la libertad. Pero un último golpe estaba por venir, algo tan terrible que sacudiría las estructuras de Egipto y marcaría para siempre la memoria de Israel: la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a Moisés a decirle al pueblo hebreo que sacrificara un cordero sin defecto y marcara los dinteles de sus puertas con la sangre del animal. Así, serían preservados cuando el ángel de la muerte pasara a medianoche. Esa noche, la tensión y el llanto invadieron Egipto. Cuando llegó la hora fatal, gritos de desesperación resonaron por todas partes, porque el primogénito de cada familia egipcia, incluso el del propio faraón, había perecido. Solo entonces, devastado por el dolor, el faraón cedió. Ordenó que Moisés llevara a su pueblo lejos de allí. La salida fue apresurada. El temor de que el faraón cambiara de opinión en cualquier momento hizo que los hebreos reunieran rápidamente sus pertenencias y se dirigieran al desconocido. Los egipcios, ansiosos por verlos partir, hasta les ofrecieron oro y plata. Entre los hebreos, muchos lloraban de emoción. La liberación soñada por generaciones finalmente sucedía. Moisés y Aarón marcharon al frente, conduciendo a miles de hombres, mujeres y niños fuera de Egipto. Era el fin de la brutal esclavitud. Pero, cuando pensaban que el peligro había quedado atrás, un nuevo desafío se presentó. Al llegar al Mar Rojo, se dieron cuenta de que el faraón se había arrepentido de su decisión y había enviado su ejército de carros de guerra para capturarlos. Atrapados entre el mar y los soldados egipcios, muchos hebreos entraron en pánico, acusando a Moisés de llevarlos a la muerte. Fue entonces cuando, ante la desesperación general, Moisés levantó su bastón sobre las aguas, conforme a la orientación de Dios. Un viento poderoso sopló, y las aguas se abrieron, formando murallas a cada lado. Ante sus ojos incrédulos, surgió un camino seco por el cual pudieron cruzar. Hombres, mujeres y niños corrieron apresurados, rodeados por un milagro innegable. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a cerrarse, sumergiendo a los guerreros y sus carros de guerra. Ese momento selló, de una vez por todas, la liberación del pueblo hebreo. En la orilla del mar, ante el espectáculo de poder que habían presenciado, los israelitas celebraron con cánticos y danzas. Allí, reconocieron que el Dios que escuchó sus gemidos era soberano incluso sobre las aguas que antes habían sostenido la vida de Egipto. La marcha hacia la libertad había comenzado, pero el viaje sería largo. Años de esclavitud dejaron cicatrices profundas en el alma del pueblo. Y los próximos pasos por el desierto no serían fáciles, pues la adversidad pone a prueba incluso la fe más fervorosa. En ese momento, sin embargo, mientras escuchaban el estruendo de las aguas retornando a su lecho, los hebreos comprendieron que no eran un grupo abandonado a su suerte. Llevaban las marcas del poder soberano, que los llamaba a vivir como un pueblo libre y consagrado. Capítulo 4. El camino por el desierto. Recién liberados, los hebreos se encontraron en medio de la vastedad del desierto. Ya no había la opresión de Egipto, pero tampoco había un hogar seguro ni una tierra fértil donde pudieran descansar. Necesitaban aprender a caminar bajo la dirección del Dios que abrió el Mar Rojo. Antes, solo eran esclavos. Ahora, se convertían en un pueblo con identidad propia, aunque esa conciencia aún estaba en formación. Y, tan pronto como bajó el polvo de la huida, surgieron los primeros desafíos. La falta de agua potable,
la escasez de alimentos y el calor abrasador despertaron murmuraciones. Muchos comenzaron a preguntarse si no hubiera sido mejor quedarse en Egipto, donde, a pesar de la esclavitud, había comida y un techo. Otros temían que la promesa de alcanzar una tierra fértil no fuera más que un sueño lejano. Pero Dios demostró su cuidado de manera constante. Cuando la sed se volvió insoportable, Moisés oró, y las aguas amargas de Mara se hicieron dulces. En otra ocasión, una roca herida por su bastón brotó torrentes de agua. Para saciar el hambre, Dios envió el maná, un alimento misterioso que aparecía por la mañana, como una fina capa en el suelo. Aunque algunos se quejaban de la monotonía de la dieta, nadie pasaba hambre. Pero, a pesar de tantos milagros, la inseguridad volvía siempre que surgía una nueva dificultad. Parte de esa vacilación reflejaba la falta de confianza en el liderazgo de Moisés. Parte revelaba la dificultad humana de creer en lo invisible. Aún así, el pueblo siguió adelante, guiado por una nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche. Esa manifestación divina era un recordatorio constante de que no estaban solos en el desierto. Al llegar al pie del monte Sinaí, una atmósfera de expectativa invadió a todos. Moisés subió a la montaña, que estaba envuelta en relámpagos, truenos y nubes densas, para encontrarse con Dios. Allí, recibió la ley, que sería la base de la relación entre el pueblo y el Creador. Los 10 mandamientos, inscritos en tablas de piedra, señalaban la santidad divina y la necesidad de un pueblo justo y compasivo. Pero, mientras Moisés estaba ausente, el pueblo cedió a la tentación de crear un becerro de oro, deseando un ídolo visible que les diera seguridad inmediata. Cuando Moisés descendió de la montaña y vio la idolatría, se indignó profundamente, rompiendo las tablas de piedra. Fue necesaria una intervención firme para que el orden fuera restablecido y el pueblo entendiera que Dios no compartiría su gloria con imágenes forjadas por manos humanas. A pesar del arrepentimiento, las fallas se repitieron. A veces alababan a Dios por su provisión, a veces se rebelaban contra Moisés y Aarón ante las dificultades. Aún así, el desierto se convirtió en el escenario de una relación en desarrollo entre Israel y su Dios. A cada milagro, la confianza crecía. A cada prueba, la duda resurgía. Y Moisés, sobre sus hombros, cargaba el peso de liderar una multitud inestable. Muchas veces, él se retiraba para orar, suplicando paciencia y sabiduría. Sus encuentros con Dios en el monte Sinaí dejaban su rostro radiante, hasta el punto de que el pueblo apenas podía mirarlo. Pero ni eso impedía los cuestionamientos. Y el viaje apenas comenzaba. Josué se colocó al frente del ejército, liderando a los hombres con valentía en medio de la batalla, mientras Moisés, posicionado en un punto elevado, levantaba los brazos en oración, intercediendo por su pueblo. Pero el peso de los años y el cansancio pronto se hicieron sentir, y sus brazos comenzaron a ceder. Fue entonces cuando Aarón y Hur se pusieron a su lado, sosteniendo sus manos para que continuara firme. La victoria obtenida aquel día demostró que la verdadera fuerza de Israel no residía solo en las espadas de sus guerreros, sino en la total dependencia de la intervención divina. La travesía por el desierto sería larga y llena de desafíos, porque no bastaba con ser libre de las cadenas visibles, también era necesario liberarse de las prisiones invisibles creadas por años de servidumbre y temor. Esta transformación no ocurriría de forma instantánea. Era un proceso gradual, marcado por pruebas, aprendizajes y fracasos. Cada día en el desierto representaba una lección, una oportunidad de crecimiento. La ley, los sacrificios y los rituales establecían un estándar que diferenciaba a Israel de las demás naciones y reflejaban la santidad de Dios. Los errores traerían consecuencias, pero también siempre habría un camino de reconciliación para aquellos dispuestos a volverse al Creador. Incluso Moisés, muchas veces fatigado y frustrado, se preguntaba si realmente tenía la capacidad de liderar a ese pueblo terco. Pero en cada momento de incertidumbre, recordaba la voz que había escuchado en la zarza ardiente, que le había prometido dirección y sustento. Paso a paso, Israel continuaba adelante. Las huellas podían ser borradas por la arena del desierto, pero los recuerdos del paso por el Mar Rojo, de la presencia de la nube de día y del fuego de noche, jamás serían olvidados. Cada experiencia reforzaba la comprensión de que la liberación no era un evento aislado en el pasado, sino un camino de constante renovación y dependencia. Si estás disfrutando de esta narración,
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo más historias bíblicas inspiradoras. Los años en el desierto moldearon profundamente la identidad del pueblo de Israel. En medio de dificultades e intervenciones milagrosas, aprendieron que el Dios que los había liberado de Egipto no era una presencia distante, sino un ser que deseaba una relación cercana y personal. Aquel que se había revelado a Moisés como Yo Soy demostraba, en cada etapa del camino, su cuidado y fidelidad con sus escogidos. Con el paso de las generaciones, las obras de Dios fueron preservadas en la memoria colectiva del pueblo. Los cánticos que celebraban el cruce del Mar Rojo, la entrega de la ley en el Sinaí y las intervenciones sobrenaturales contra los enemigos se convirtieron en parte de la tradición y la identidad de Israel. Aunque en muchos momentos se desviaron y buscaron otros dioses, siempre hubo profetas para recordarles que el Dios verdadero no los había abandonado. Pero la historia no terminaba allí. A lo largo de los siglos, surgía la esperanza de que Dios intervendría una vez más, esta vez de una manera aún más profunda. Las profecías anunciaban la llegada de un rey, un libertador definitivo que traería redención no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Cuando llegó el momento adecuado, apareció Jesús, proclamando el reino de Dios con palabras y obras. Demostró autoridad sobre la naturaleza, sanó enfermos e incluso resucitó muertos. Sus palabras «Yo soy el pan de vida» y «Yo soy la luz del mundo» evocaban la revelación dada a Moisés, dejando claro que Dios caminaba una vez más entre su pueblo. La crucifixión y la resurrección de Jesús trajeron una nueva perspectiva a la liberación iniciada en el Éxodo. Si en el pasado Israel había escapado de la esclavitud física, ahora, a través de la fe en Cristo, la humanidad podía ser liberada del peso del pecado y de la muerte. El Cordero de la Pascua que salvó a los primogénitos egipcios apuntaba a un sacrificio mayor, un acto de redención que garantizaría la vida eterna. La historia de Moisés sigue viva como un testimonio del poder transformador de Dios. Si en el pasado tomó un simple cayado y enfrentó al faraón, hoy muchas personas se sienten atrapadas en situaciones aparentemente sin salida. Sin embargo, el mensaje sigue siendo el mismo. Aquel que dijo «Yo soy» sigue actuando en la vida de quienes confían en él. El camino puede ser difícil, pero cada obstáculo superado fortalece la certeza de que hay un propósito mayor guiando cada paso. Muchas gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía. Si te ha gustado este contenido, dale like, comparte y suscríbete al canal. Tu participación es esencial para que sigamos llevando mensajes de inspiración y esperanza. Nos vemos en la próxima historia.